Sin distancias, la UNED en Radio 3. Muy buenos días, gracias por estar ahí un nuevo jueves en el programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. España ha presentado a Bruselas su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía España Puede, condición necesaria para recibir la primera parte de los 140.000 millones de euros en ayudas para impulsar y transformar la economía en los próximos 5 años, como contempla el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Hoy analizamos el contenido del plan, su idoneidad y principales escollos, con la participación del profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, Gonzalo Escribano. Y después viajamos a Italia, una nueva propuesta de la serie Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas que coordina el profesor Salvatore Bartolotta, responsable del área de Filología Italiana de la UNED. En la compañía de las profesoras del área de italiano de la UNED, Angélica Giordano y María Gracia Moreno, nos detenemos en la región de Emilia-Romagna y en la ciudad de Ravenna, Patrimonio de la Humanidad. Muy interesante desde el punto de vista histórico, artístico y cultural, se la conoce como la ciudad del mosaico. Luego sabremos por qué. Y como siempre, recordarles que Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, está con ustedes todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana, hora peninsular, y que además estamos, siempre que ustedes quieran, en canal.uned.es, en rtve.es y en YouTube, Radio UNED. Que nada te frene. UNED.es. España ha presentado a Bruselas a principios de este mes de mayo de 2021 su plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía España Puede, condición necesaria para recibir la primera parte de los 140.000 millones de euros en ayudas para impulsar y transformar la economía en los próximos 5 años, como contempla el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. El plan español, que guiará la ejecución de los primeros 72.000 millones del Instrumento Comunitario de Financiación Next Generation EU hasta 2023, incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales interrelacionadas para lograr 4 objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial y más igualitaria. La Comisión Europea tiene que evaluar ahora los planes nacionales para dar luz verde a las ayudas. El problema es que el proceso puede tardar, lo que alejaría a Europa, por ejemplo, de la rápida recuperación de Estados Unidos o de China. Bruselas exige además que estos planes tengan una componente verde muy importante. De todo esto vamos a hablar ahora con Gonzalo Escribano, profesor titular de Economía Aplicada de nuestra universidad. Un placer tenerle de nuevo en el programa. Gracias. Buenos días, ¿qué tal, Isabel? Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Cuáles son las principales líneas del plan presentado por España a Bruselas? No sé si además en la introducción he cometido algún error. Podemos aprovechar ahora para aclararlo. Principales aportaciones en el ámbito de la economía verde y de la transición energética. Esas principales líneas del plan y sus principales aportaciones al tema de la transición energética. Bueno, pues el plan, todos los planes tienen que seguir un pequeño modelo, ¿no? Tienen unas exigencias por parte de la Comisión y es que tengan un componente verde que sea un mínimo de un 37%. Aquí el problema es cómo se miden, ¿no? Los distintos componentes, si se incluyen préstamos o no, si se incluye lo del sector privado o hay fondos públicos. Entonces hay diferencias en los distintos programas que han presentado los diferentes países. Pero básicamente en lo que consiste es que tengan un mínimo de componente verde, de descarbonización. En España, en el plan español, lo llaman pues, una España verde y de transición ecológica, que incluye inversiones, pero también reformas, como la ley de cambio climático que se acaba de aprobar, etcétera. Es decir, es un paquete
de políticas y también de una serie de medidas de imposición verde, etcétera. Hay una segunda parte que también viene demandada por la Comisión, por la Unión Europea, que es la digitalización. El Plan de España Puede se llama la España digital y la transformación digital. Y también esta parte es relevante porque se quiere, bueno, pues, intentar cerrar las brechas que están surgiendo en digitalización con otros competidores y grandes potencias mundiales en la materia, como Estados Unidos, China u otros países asiáticos. Hay también una parte dedicada a la cohesión territorial, cohesión social, pues dedicada a los típicos pilares del estado del bienestar, salud, educación, asistencia social, y también se introduce el tema de la economía de los cuidados, a la que se quiere dar relevancia, y finalmente, que es bastante característico de este gobierno, una parte para cerrar la brecha de género, ¿no? Estas son los 4 grandes planes o los 4 grandes etapas que tiene el plan. Y luego dentro de ellas hay toda una serie de políticas que ellos llaman políticas palanca, que va agrupando o va diseccionando cada uno de estos grandes paquetes. Pues movilidad sostenible, agenda urbana, mundo rural. Es decir, va intercalando medidas, reformas, etc. Por tanto, eso está bastante claro. Lo que no queda tan claro es la parte de las reformas, ¿no? Que si quieres podemos dedicarle unos minutos también, porque no aparece explícitamente o aparece de forma un poco más tentativa en el plan español. Porque la petición de Bruselas o la obligación con Bruselas en la comunicación es que además haya unas reformas claras, marcadas, y eso no aparecería tanto, en su opinión, dentro del plan que se ha presentado. Bueno, en el plan se menciona, por ejemplo, que tiene que haber algo como una reforma laboral, ¿no? Una mejora del mercado de trabajo, ¿no? Se habla también que es necesario asegurar la sostenibilidad de las pensiones, pero en esas grandes reformas más polémicas no se entra en mucho detalle en este plan, ¿no? Este es un plan, bueno, algunos le han acusado que falta concreción. No es tanto que falte concreción. Yo creo que las líneas están bastante claras, hay un montón de políticas económicas, de reformas dentro, pero las más polémicas, ¿no? Las que pueden ser políticamente más sensibles, pues quizá no están desarrolladas en detalle. Y ahí es una de las partes en las que probablemente la Comisión, aunque no haya una condicionalidad explícita, hombre, por lo menos no revertir cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno dice, bueno, reformas. Pues hemos hecho una reforma climática por este tema, vamos a hacer una reforma ambiental, pues ahí hay una reforma. Bueno, bien, el tema de digitalización, pues también se plantean reformas, ¿no? También para acceder a los fondos se plantean reformas, pues, de agilizar la gestión pública, los procesos de contratación pública, etcétera, fomentar el partenariado público-privado. O sea que hay reformas, hay cosas que se abordan, pero algunas otras no están lo suficientemente especificadas y se tendrán que ir desarrollando, ¿no? ¿Y este plan que se ha presentado se puede comparar con los planes que han presentado otros países y especialmente en el ámbito de la economía verde? Pues sí, en general sí. Vamos a ver, ha habido muchas críticas a los planes de los distintos países, no solo en España, sino en todos, ¿no? Una crítica es, bueno, es que es un compendio de planes que ya había. Y es verdad, pues en el plan español, pues es verdad que aparece, pues, el plan de transición energética a largo plazo, el plan de más corto plazo a 2030 de la hoja de ruta de transición ecológica, aparece también la hoja de ruta del hidrógeno en la parte verde, ¿no? Y también otros planes por el lado de digitalización. Es verdad que se insertan ahí, bueno, tiene sentido, porque si hay una planificación estratégica, pues tiene sentido que esos planes se aporten. Pero exactamente pasa en Alemania se ha criticado también el plan alemán, porque dice, es que en realidad es una mera recopilación y un cortapega de los planes que ya existían. Un poco lo mismo, ¿no? Pues los planes que se mandan a la Unión Europea a 2030, los que se mandan a 2050, los que han hecho del hidrógeno, otros. Bueno, pues evidentemente es que lo que no puede ser una estrategia de recuperación es inconsistente con otros planes y otras estrategias que hay. Entonces, esa es una de las críticas que se ha hecho, pero claro, la verdad es que estos planes no vienen de cero, sino que se construyen sobre un trabajo previo que llevan a cabo los gobiernos y es bueno que sea consistente y coherente con ellos. Otra cosa es que nos suponga un paso más de especificación, de implementación de cómo se van a llevar a cabo esos planes y cuál es la conexión con los fondos y la agenda europea. Recientemente usted ha publicado con otros expertos un artículo en el que aborda este plan y se refiere a una pequeña guerra de cifras sobre cantidades planificadas por los distintos países europeos. ¿Nos puede explicar esta guerra de cifras? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que, como decíamos antes, uno de los problemas a la hora de cuantificar, ¿no? Y esto está dando cierta polémica,
es bueno, pues cuál es el alcance y cuáles son los números que presenta cada país, ¿no? El otro día, haciendo un análisis en un seminario de los planes pues de los principales países, ¿no? Italia, Francia, Alemania y España. Bueno, pues comparando, pues claro, salía que el plan de Italia eran más de 200.000 millones de euros, ¿no? Mientras que el de España era, bueno, pues apenas pues 60.000, ¿no? 60 y pico mil, 69.000 concretamente, con 5 millones sajones, es decir, 65.000, ¿no? millones de euros, mientras que el de Alemania son solo 28.000 y el de Francia 41.000. Entonces, bueno, pues Italia, ¿cuánto más que los demás? Bueno, porque es que Italia está metiendo dinero público, está metiendo préstamos, está metiendo crédito, está metiendo todo, mientras que otros países como Alemania solamente está poniendo el dinero europeo y España solamente está poniendo las transferencias europeas que van a recibir de aquí hasta el 23. Por tanto, los números que se están manejando no son muy comparables en la cantidad del estímulo que se va a insertar en la economía y son todos bastante equiparables. Cuando miramos solamente las transferencias que vamos a recibir de la Unión Europea, España está solamente por detrás de Italia, ¿no? Cuando miramos los sectores, sinceramente, por porcentaje, los de Francia y España son los más verdes, con diferencia, sobre todo, curiosamente, el de Francia. El que más destina a digitalización es Alemania, con gran diferencia, y el que tiene una dispersión mayor y que dedica menos a digitalización y planes verdes es Italia, ¿no? Esa es un poco la distribución que se ha hecho, pero la dificultad estriba en comparar cifras que no son necesariamente comparables, porque unas incluyen solamente dinero público, otras incluyen dinero público más créditos de la Unión Europea y otros incluyen además transferencias directas de la Unión Europea. Y encima en Italia incluyen otras cosas más que se van a pedir a otras instituciones internacionales, con lo cual es difícil en esos niveles comparar. Pero las evaluaciones que se han hecho por parte de la Comisión, los primeros feedback que tenemos, algunas agencias independientes o think tanks que se han dedicado a evaluar, bueno, pues el plan español recibe bastantes buenas calificaciones en comparación con los otros, sobre todo en comparación con el de Italia, por ejemplo, pues parece más comprometido con la cuestión verde y con la digitalización y con menos problemas en otros sectores y menos dispersión, ¿no? Eso es un poco la evaluación que se ha hecho, aunque de nuevo sigue habiendo problemas en la gobernanza de todos estos planes, que es otra de las cosas que está en discusión. Y Gonzalo Escribano, el tipo de ayudas que contempla el Plan de Europa, ¿son subvenciones, son ayudas directas, son transferencias? ¿Qué condiciones tienen esas ayudas? ¿Qué tipo de Bueno, pues hay de ayudas? todo. Hay una parte que son préstamos, otra parte que son transferencias. Lo que quieren los gobiernos, en concreto el español, es coger rápido la parte de transferencias para meterla rápido en el sistema productivo, evitar que afecte al crecimiento potencial, es decir, que no se destruya capital físico y humano por una parada prolongada de la actividad, reiniciar la actividad lo antes posible, que el estímulo llegue lo más rápido posible, hacer lo que llaman un uploading, un upfronted, es decir, ponerlo al principio, ¿no? Acumular el grueso del gasto al principio en los próximos años para estimular rápido el crecimiento. Entonces, eso son un poco la parte de transferencia que entre rápido, ¿no? Luego, la parte que es importante también es cómo se van afinando las negociaciones. Es decir, todos estos planes no se mandan sin más, hay un diálogo previo, lo que nos llega es que el diálogo, las conversaciones con la Comisión han sido bastante fluidas, que quedan temas, por supuesto, por rematar, como son las reformas polémicas a las que antes aludíamos, pero en principio parece que la cosa va razonablemente bien en comparación con otros planes, en recepción por parte de la Comisión, etcétera, ¿no? En los próximos meses se irá avanzando y sí que existe la voluntad de intentar acelerar lo máximo el proceso. Usted hablaba de cifras y yo he dicho unas diferentes quizá al principio del programa. Hay una primera entrega de la que yo hablaba de 72.000 millones de euros y una total de 140.000 aproximadamente. Usted ahora hablaba, o por ejemplo, hablaba de Italia, 200.000 millones y hablaba de que en España íbamos a recibir aproximadamente 65.000. ¿Estamos hablando del total? ¿Estamos hablando de esta primera entrega? Pues ese es uno de los problemas que es muy difícil comparar. Cuando España dice 69.500, eso son transferencias. Italia tiene un poquito más en transferencias que nosotros, ¿no? Entonces es bastante comparable en cifras. Lo que pasa es que unos países incluyen
fondos propios, incluyen también préstamos e incluyen dinero que piensan que van a invertir las empresas. Y entonces así se hace la comparación más difícil. Pero si la pregunta es si el plan español es comparable al de Italia, Francia y Alemania, es comparable con el de Italia porque ambos vamos a ser de los mayores beneficiados, los que más vamos a recibir y por tanto vamos a tener más transferencias que los demás. España será el segundo después de Italia en transferencias y también evidentemente en préstamos. ¿Usted cree que las reformas que se incluyen en el plan y todas las líneas de trabajo que están incluidas en el plan son factibles y reales para su puesta en marcha? Bueno, es De una alguna manera ya lo ha pregunta. comentado al principio, que le parecía que iban en buena línea. Yo creo que van en buena línea. Luego hay también, evidentemente, este es un programa, es un plan que es planteado por un gobierno de un signo político determinado y que incluye, por tanto, los valores y las ideas y las preferencias de ese gobierno y, por tanto, pues me parece que es bastante consistente con la trayectoria que tiene. Otra cosa es que hay algunas de esas reformas que se echen de menos, ¿no? Pues lo que aludiríamos antes, esa idea de que, bueno, el tema de las pensiones, el tema de la reforma de del mercado interior, de la administración pública, hay muchas reformas pendientes y hay algunos pasos que se están intentando dar en ese sentido, pero son más polémicas y son más difíciles. Que yo creo que hay que afrontar los problemas de competencia de los mercados energéticos, en fin, toda una serie de problemas que tratamos en nuestras asignaturas de política económica. Bueno, pues es un plan muy completo, yo creo que tiene una buena preparación, hay mucho trabajo detrás, como digo, hay muchas estrategias previas, es bastante consistente. Ahora hay partes en las que está infraespecificado, pero bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona. ¿Todo esto es posible? Bueno, vamos a ver, ¿no? Hay que aplicar las cosas. En principio yo creo que van bien encaminadas. Algunas cosas son más complicadas que otras, pero yo creo que está bien encaminado. No necesariamente todo el mundo tiene que coincidir con todos los aspectos, pero lo que sí es cierto es que hay unas directrices por parte de la Comisión Europea, que esas directrices se cumplen y que, aunque no haya una condicionalidad estricta, y no estamos hablando de los tiempos de la austeridad, pero sí que hay una condicionalidad en el sentido de que se va a pedir dinero, se van a dar unas transferencias, se van a dar unos créditos y, hombre, no tiene sentido que no estén alineadas las reformas y las acciones que se hacen con las políticas de la propia Unión Europea en todos los sentidos, ¿no? En digitalización, en pacto verde, en inclusividad, etcétera. En cuanto a la gobernanza, ahí hay otro escollo, Gonzalo Escribano, esa implementación del plan. ¿Quién debe gestionar los recursos y las ayudas de este plan español? Ahí hay una cierta tensión o polémica. Bueno, la verdad es que con respecto a la gobernanza, el plan de España es bastante completo porque incluye una gobernanza bastante precisa, tiene un organigrama, en fin, con una serie de comités de seguimiento, con sus conexiones con los distintos ministerios, agencias y comunidades autónomas. El plan alemán no tiene nada de eso, por ejemplo, ¿no? De gobernanza. O sea que ahí sí que se ha intentado hacer un esfuerzo porque además desde España se era consciente de que tenemos un problema en la gestión de los fondos que se nos afea muchas veces, ¿no? Es decir, tenemos muchos fondos y no somos capaces siempre de aplicarlos y de gastarlos todos. Aunque esto es un poco, en fin, esto es un poco una simplificación, pero en fin, por no dedicarle más tiempo, digamos que tampoco hay que exagerar, ¿no? Entonces, además, había ese problema que siempre nos dice el federalismo fiscal, de que cuando nosotros vamos y descentralizamos, pues claro, a lo mejor hay problemas de falta de coherencia, falta de integración entre proyectos entre distintas regiones autónomas y que a lo mejor una vía más centralizada es mejor. Bueno, el Plan España puede, lo que dice es 50% lo va a ejecutar el Estado y 50% las comunidades autónomas. Es decir, nos puede parecer bien, nos puede parecer mucho, poco, pero por lo menos hay una distribución. En Alemania, por ejemplo, casi el grueso de todo el plan lo va a ejercitar el Estado federal. Las autonomías van a tener poco papel ahí. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, pues hay debates para todos los tipos. Si la parte que se dedica a las autonomías es a proyectos más pegados al terreno, pues no sé, de temas urbanos, de tema rural, de tema industrial, bueno, pues tiene sentido el federalismo fiscal porque probablemente son más eficientes las autonomías en gestionar ese tipo de proyectos o, en su caso, de reformas. Y algunas incluso pueden ser los ayuntamientos. Bueno, si hay que crear zonas de bajas emisiones o un urbanismo sostenible, pues a lo mejor tendremos que trabajar también con los ayuntamientos y ahí también va a haber que descentralizar. Y de hecho, el Plan de España dice, oiga,
vamos a organizar una buena gobernanza de esto para evitar las críticas de que no gastamos los dineros, de que estamos muy descentralizados, de que no va a haber coherencia. No, hay una estrategia de una buena gobernanza con un seguimiento, con una evaluación para intentar precisamente atajar esas críticas que se escuchan a veces muy fuerte dentro de España y que a veces tienen eco también en la Unión Europea. Entonces, por lo menos se ha intentado tener una gobernanza clara. Otra cosa es que evidentemente puede haber diferencias, que una gente piense uno, otra cosa piense otro, pero vamos, por lo menos se intenta plasmar y es un punto que sí se trata en el plan español, a diferencia de lo que se hace en otros, ¿no? De otros países, de otros Estados miembros. Por otro lado, parece que los representantes de las empresas o desde las empresas se estaba pidiendo ayudas directas. Entiendo que es inviable, tal y como se planifica este plan, lógicamente. Hombre, es que Sería claro, otro ayudas capítulo. directas, ¿a qué, no? Vamos a ver, aquí hay un problema dentro de la gobernanza que es cómo se accede a esos fondos. Y hay una crítica por parte sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas, también los autónomos. Dicen, venga, yo soy autónomo. Hombre, vamos a ver, es importante que haya una vía de acceso, ¿no? Y que sean inclusivas esas ayudas, esos apoyos y esos créditos para que lleguen a todo el tejido productivo y que no sea solamente algo que se concentre en las grandes empresas, que son las que son capaces de plantear grandes proyectos. Pero también hay que entender que son planes transformadores que pretenden transformar la economía y que pretenden transformar la economía en dos vectores muy importantes que son el del Pacto Verde, la economía verde y la digitalización. Y por tanto, cuando algunas veces desde algunos sectores se dice no, pues que ayuden a los autónomos o no, que ayuden a la hostelería. Bueno, es que no cumple los requisitos para ello. Hombre, se podría decir, pues la hostelería que se haga más sostenible. Bueno, hombre, pero es que lo que se trata es de transformar la economía, ¿no? No se trata de seguir haciendo lo mismo. ¿Quiere eso decir que no se puede apoyar la hostelería? Los gobiernos nacionales pueden apoyar la hostelería perfectamente o el sector que quieran y lo están haciendo los gobiernos nacionales. Lo que no se puede es pedir dinero a la Unión Europea que está destinado a una transformación estructural de la economía española y europea para algo que no contribuye a esa transformación. Es decir, se puede pedir para hacer movilidad sostenible y poner puntos de recarga para el coche eléctrico, pero no se puede hacer para pagar un tren de gasoil, no se puede hacer. Es decir, esa es un poco la limitación que hay. Pero sí se puede, por ejemplo, pedir ayuda, estar incluidos dentro de una rehabilitación energética de muchos locales, edificios, hoteles, etcétera. O sea, Por siempre supuesto. hay vías contempladas dentro del plan. Una última cuestión, Gonzalo Escribano, ya con esto terminamos y además es muy importante. ¿Cómo se plantea el calendario y la negociación? Decíamos que hace un mes aproximadamente hemos presentado el plan ya a Bruselas. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, los planes están mandándose, hay algunos que han tardado un poco más, ¿no? Como el francés, ahora tienen que evaluarse por parte de la Comisión, probablemente la Comisión pueda pedir detalles sobre algunos aspectos. Es previsible que esté ya todo más o menos preacordado, es decir, esos planes finales no se mandan en vacío, sino que antes se han mandado borradores, se tienen conversaciones y, bueno, pues el proceso sigue, es un proceso ahora de un poco de evaluación, de comparación y de ver los detalles, ¿no? Esos números que hay detrás, pues ponerlos con más detalle, ir puliéndolos y afinándolos, refinando las propuestas y poniéndolo un poco blanco sobre negro, todo claro, ¿no? Cómo se declinan con cifras, con números, con proyectos, con reformas, ¿no? Y ahí es cuando habrá una parte que será más complicada. ¿Cuándo? Bueno, pues vamos a ver cómo es la negociación. La idea, como decíamos, es intentar tener los fondos lo antes posible, a ser posible finales de este año, principios del siguiente. Parece ser que buena parte de las dificultades de la negociación más política pues han sido más o menos salvadas. Como siempre en Europa, pues siempre esperamos problemas de última hora, demandas de última hora y negociaciones de madrugada. Es probable que eso se dé, pero parece que el camino está bastante despejado. Ahora, evidentemente, lo que no sabemos todavía es hasta qué punto va a haber que explicitar esas reformas incómodas de una forma más clara o no y hasta qué punto algunos de los números van a tener que ser aclarados, precisados. En ese punto es en el que estamos ahora mismo. La cosa parece bien encaminada, pero evidentemente todavía tiene recorrido la cuestión y es difícil predecir mucho más que esto, salvo que hay una voluntad clara de intentar que los fondos salgan rápido y empiecen a estimular la economía europea y también la española en los próximos meses, antes de final de año ser posible, como mucho principios del que viene.
Esperemos que esto sea así. Creo que nos ha quedado muy claro. Pero antes de despedirnos, me gustaría preguntarle a Gonzalo Escribano, que es experto en la economía del norte de África y también en economía del Mediterráneo, ¿qué opinión tiene sobre los acontecimientos que han ocurrido, esta crisis reciente en Ceuta, sobre todo en Ceuta, pero también en Melilla? Y dos cuestiones. ¿Tendría que esos territorios tendrían que estar sometidos a un régimen especial, a unas ayudas especiales? ¿Cómo se podría trabajar para que esta situación y esta crisis con Marruecos no les afecte tanto como les lleva afectando incluso hace 2 años con el cierre de fronteras? Bueno, pues la verdad, Isabel, agradezco que me hagas esta pregunta porque me permite mandar un abrazo muy fuerte y toda la solidaridad de toda la universidad a todos nuestros alumnos y compañeros y tutores de los centros asociados de Ceuta y también de Melilla. Te agradezco de verdad que me permitas esta ocasión de mandar un fuerte abrazo y toda mi solidaridad, la de toda nuestra universidad. Yo creo que aquí, yo diría de la UNED y pienso que casi española, ¿no? Pero en fin, como nosotros tenemos compañeros allí, he tenido ocasión de hablar con algunos compañeros de allí, pues es una situación complicada. Como bien dices, no es una situación nueva. Las ciudades llevan cerradas a las fronteras, primero la aduana donde la había, luego también las fronteras. Se ha obstaculizado muchísimo la viabilidad económica de las ciudades, se ha interrumpido el comercio atípico, que es verdad que es algo que se veía venir desde hace muchos años. Recuerdo que con Isabel tuvimos la ocasión de hacer un bonito programa de televisión, que supongo que todavía se puede ver, donde se narra, ya se avanzaba muy bien que esto podía pasar, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Se ha cerrado el comercio atípico, eso supone un quebranto económico muy importante para los comerciantes de la ciudad, los transitarios, pero también para las arcas públicas en ingresos fiscales, y supone un quebranto tremendo para 30, 40.000 personas en el entorno, o quizá más, en el entorno de Ceuta y Melilla, en la parte marroquí, que vivían de ese comercio atípico, de vulgo contrabando, ¿no? Pero además es que había mucha población en Ceuta y Melilla, Isabel lo sabe bien, que pasaba todos los días para hacer servicios pues, domésticos, de dependientes, de limpieza, en fin, de todo tipo de trabajos, unos más formales, otros menos, y esto es una cosa que ha afectado muchísimo laboralmente a toda la región del norte de Marruecos y también ha afectado mucho a la población de Ceuta y Melilla, porque, claro, les ha recortado mucho los servicios que tenían de mano de obra, etcétera, y además les ha quitado una parte muy importante de su capacidad de salir y de entrar. Pueden ir los fines de semana a descansar, la gente antes normalmente alquilaba casas, etcétera. Bueno, todo esto desde hace años se viene deteriorando mucho. Y este último paso de reaccionar a los problemas en principio del Sáhara Occidental, aunque también hay otros elementos, ¿no? Como pedir más dinero por la migración, etcétera, pues ha sido algo muy, muy, muy grueso, porque además les ha escapado de las manos. Porque claro, el problema de Marruecos es que pensaba que cerraba las ciudades de Ceuta y Melilla porque con el crecimiento de Marruecos, del norte, del turismo, etcétera, compensaba. Pero claro, la pandemia les ha hundido el turismo y todos esos pequeños servicios asociados, y les ha hundido también las exportaciones industriales del norte de Marruecos. Y ahora se quedan con un montón de gente en una situación muy precaria, ¿no? Una situación difícil por las dos partes, para la población de esa zona que tiene pocas oportunidades económicas en este contexto post-pandemia, y para las ciudades de Ceuta y Melilla una seria dificultad para su viabilidad económica, su actividad y su funcionamiento cotidiano. Yo creo que es importante que desde España pues mostremos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra determinación de mantener a nuestros compatriotas pues con el mayor apoyo y calidad de que seamos capaces. Una última cuestión, Gonzalo Escribano, en relación a este tema. Marruecos tenía unos planes de desarrollo, usted lo ha mencionado, y de infraestructuras muy potentes en esta zona del norte. Precisamente se decía que el cierre de aduanas iba precisamente para favorecer esas nuevas infraestructuras. Puerto, aeropuertos y instalaciones tecnológicas, empresas, etcétera, industria. ¿Eso ha sido así? ¿Eso se ha realizado? ¿O se está llevando a cabo? Sí, lo que pasa es que cuando uno habla del norte de Marruecos hay que precisar de qué norte de Marruecos está hablando, ¿no? Claro, además Entonces, es que las distancias son enormes, no todo el mundo lo entiende. Melilla y Ceuta están muy, muy alejadas.
Sí, luego también la distribución regional marroquí es un poco curiosa, ¿no? Porque está hecha para enmascarar, por ejemplo, el Rif, dividirlo en varios y que no aparezca como tal, ¿no? Básicamente la división actual, ¿no? Tenemos la parte en el norte de Marruecos tenemos la parte Tánger-Tetuán. Tetuán es la parte más cercana a Ceuta. Ceuta está entre Tánger y Tetuán. Y luego tenemos lo que ellos llaman el oriental, ¿no? Que es la parte que coge una parte de Melilla, Nador, hasta Argelia, ¿no? Y el Rif está entre medias, una parte de cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver, la parte de Tánger-Tetuán sí que ha mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años. Se han hecho inversiones muy importantes y ha habido fondos estatales, algunos con el nombre del rey, para que se enteren, para intentar desarrollar eso, ¿no? Tangermet es un caso, la fábrica de Renault en Tánger es otro, un fuerte desarrollo industrial, muy importante, ¿no? Cualquiera que haya vivido a Tánger en los últimos 20 años es una ciudad totalmente distinta. Y eso está muy claro. Ahora, si nos vamos a la parte oriental y la parte del Rif, el hinterland, hacia adentro, eso no ha sido así. Llevamos 2 años con unas crisis tremendas en el Rif, con mucha gente metida en la cárcel, con muchísimas protestas. Y no solamente en el Rif, es que ya en febrero, en la parte también más de Nador y en la parte de Tetuán, también hubo protestas económicas, no por el tema del Rif, o no solo por el tema del Rif, sino también por este tema económico de falta de oportunidades, de que el turismo no ha venido, de que la gente no va, de que no hay servicios informales, etc. Entonces, esa es una situación que está siendo difícil. Por suerte, parece ser que este año lo que estamos viendo es que van a tener un buen año agrícola en Marruecos, eso va a ayudar bastante a calmar un poco los problemas, a ver si eso lo apacigua, pero aún así, esa idea de que el norte de Marruecos se ha desarrollado es cierto, una parte, las zonas costeras, no necesariamente el Rif, no desde luego necesariamente la parte que llaman ellos de oriental, ¿no? Nador y toda la otra parte. Es un poquito más complicado que eso. Muchísimas gracias, Gonzalo Escribano. Es el profesor de Economía Aplicada de la UNED, del área de Política Económica, colaborador habitual en nuestros programas y efectivamente, como él ha mencionado, hace unos años hicimos un programa de televisión. De hecho, fueron 2 capítulos dedicados a la economía de Melilla y a los problemas de la ciudad autónoma. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias y de nuevo un saludo muy fuerte a todos nuestros compañeros y alumnos de Ceuta y Melilla hoy especialmente. Poder abrir lo que está cerrado es importante. UNED abierta. Ya te digo si es importante. Si tienes una botella de vino y no tienes un sacacorcho, puedes probar con un zapato. A ver qué tal se te da. Para todo lo demás, mejor será que pruebes con UNED abierta, tu portal de cursos masivos, gratuitos y a distancia, porque tu formación es importante. UNED Abierta es la plataforma de la UNED que a golpe de clic abre nuevas oportunidades de aprender. Solo se necesitan ganas, curiosidad y una conexión a Internet. Al entrar en UNED Abierta nos encontramos con los cursos MOOC, cursos masivos a distancia y abiertos, una oferta muy extensa de contenidos, niveles e intereses. Los cursos MOOC tienen estructura orientada al aprendizaje, incluyen pruebas, evaluaciones y la posibilidad, una vez superado el curso, de obtener una acreditación. Son masivos porque su número potencial de matriculados es ilimitado. Son a distancia, no requieren asistencia al aula y son abiertos, con materiales gratuitos a los que se accede a través de Internet. Son nuevas formas de aprender, de generar conocimientos, de intercambiar contenidos universitarios. Toda la información sobre la oferta educativa en abierto de la UNED está en unedabierta.uned.es. Sin distancias. Radio 3.
La serie Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas, coordinada por el profesor Salvatore Bartolotta, responsable del área de Filología Italiana de la UNED, tiene el objetivo de mostrarnos más de cerca la cultura y las tradiciones de ciudades italianas que son menos conocidas, pero que cuentan con un importante patrimonio histórico, artístico y natural, y cuya visita sorprende sin duda. En esta ocasión viajaremos por Ravenna, situada en el norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna, a pocos kilómetros del mar Adriático. Esta ciudad, rica en arte, historia y cultura, fue capital del Imperio Romano entre los siglos V y VIII, capital del reinado de Teodorico, rey de los ostrogodos, y capital del Imperio Bizantino en Europa. Ravenna es un símbolo de la unión entre la civilización romana y la bizantina, y prueba de ello son los monumentos bizantinos y paleocristianos que revelan su importante papel a lo largo de la historia, presentes aún en la actualidad, testimonios artísticos que hoy en día podemos aún admirar entre sus calles, monumentos y edificios arquitectónicos. Por poner un rápido ejemplo, sus mosaicos. Recorriendo la ciudad encontraremos numerosas muestras en iglesias, baptisterios, en las vitrinas de las tiendas, en los parques e incluso en las puertas de las casas. Y para hablar de esta interesante ciudad nos acompañan las profesoras Angélica Giordano y María Gracia Moreno, profesoras asociadas del área de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED. En este capítulo haremos con ellas un recorrido turístico por Ravenna, la ciudad del mosaico. Buenos días, bienvenidas, gracias. Buenos días. Buenos días, Isabel. Como decíamos, vamos a hablar de Ravenna. María Gracia Moreno, ¿cuál es el origen de esta ciudad? Bien, el origen de Ravenna se remonta al siglo II a.C., cuando la ciudad fue colonizada por el Imperio Romano, aunque se tiene conocimiento de antiguos asentamientos de etruscos, tirrenos, tesalios o umbros en la zona. La fama de la ciudad fue creciendo paulatinamente debido a su situación estratégica y porque en el año 402 d.C. se convirtió en capital del Imperio Romano de Occidente. En la época del emperador César Augusto se le dotó de un importante puerto militar en la cercana ciudad de Classe y se construyó un canal hidráulico para unir el río Po con el puerto. En el año 476 el Imperio Romano de Occidente cayó a manos de los ostrogodos, quienes se asentaron durante poco más de 60 años, dejando, sin embargo, un importante legado cultural y monumental. En el año 540, Justiniano I, el emperador romano de Oriente, conquistó Ravenna. Posteriormente fue tomada por los lombardos, por los estados pontificios y por los venecianos en la convulsa época medieval. Como vemos, por lo que nos explican, este fue un enclave privilegiado entre Oriente y Occidente. En efecto, y el resultado fue una ciudad tránsito, visitada por emperadores como Carlomagno, asediada y saqueada por muchos pueblos. Todo este legado histórico dotó a Ravenna, o Ravenna en italiano, de numerosos edificios arquitectónicos que en el año 1996 fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que constituyen su mayor legado. En concreto, son 8 las localizaciones de este patrimonio mundial: el Museo de Galla Placidia, la Iglesia de San Vital, el Baptisterio Ortodoxo Neoniano, la Capilla Arzobispal, la Basílica de San Apolinar Nuevo, el Baptisterio Arriano, el Mausoleo de Teodorico y la Basílica de San Apolinar en Classe. Pues vamos a hacer un recorrido, si les parece a nuestras invitadas, por estas maravillas. Por supuesto, empecemos por el Mausoleo de Galla Placidia. Para comprender su importancia debemos remitirnos a los acontecimientos históricos que se sucedieron y la influencia de quienes estuvieron involucrados en su construcción. Galla Placidia, efectivamente. La interrumpo, Angélica Giordano, hija del emperador Teodosio, ¿verdad? Exactamente. Nació a finales del siglo IV y murió en Roma en 450. Fue hija del emperador romano Teodosio I y de su segunda esposa Gala, emperatriz consorte de Constancio III, emperador del Imperio Romano de Occidente y madre de Valentiniano III, emperador de Occidente. Fue una mujer noble, de gran defensora del cristianismo, y fue ella quien decidió construir el mausoleo, aunque cabe destacar que sus restos jamás descansaron en él. Se calcula que su fecha de construcción data entre los años 425 y 435.
Con base en forma de cruz, algo completamente inusual en los mausoleos tradicionales imperiales, demuestra su fervor cristiano. Rodeado de un hermoso jardín, su interior está decorado con preciosos mosaicos tanto en las paredes como en sus techos, que simulan un cielo estrellado. También destaca la Basílica de San Vital. ¿Qué nos pueden decir de esta basílica? Bueno, Isabel, veamos. La Basílica de San Vitale fue la iglesia oficial del exarcado bizantino. Sus mosaicos son, sin lugar a duda, el mejor ejemplo de las artes figurativas bizantinas. Digamos que se comenzó a construir en torno al año 530, en la época ostrogoda, por encargo del obispo Eclesio. Su sucesor continuó la construcción hasta que fue consagrada por el arzobispo Maximiliano en el año 547. De planta octogonal, lo que más destaca es su decoración interior, cubierta por completo por mosaicos donde se entremezclan influencias orientales y occidentales, además de técnicas romanas. Podemos encontrar desde composiciones orientales con figuras delgadas y frontales a temas cristianos, llenos de vitalidad y de gran creatividad. Hay una cuestión interesante en la Basílica de San Vital, es la elaboración de los mosaicos del ábside en esta basílica. Así es, en la bóveda encontramos el Cristo imberbe sobre la bola celeste que representa el mundo, sujetando una corona y un pergamino. A su derecha, el arcángel Gabriel y San Vital. A su izquierda, San Miguel junto al obispo Eclesio. En los muros laterales del ábside reconocemos los famosos mosaicos de Justiniano. El emperador está acompañado por su corte y por el obispo Maximiano, que porta elementos litúrgicos, y a su derecha la Guardia Real. Frente al emperador encontramos a su esposa Teodora, sosteniendo un cáliz de oro y acompañada de su séquito y una fuente de agua. El interior de la Basílica de San Vital alberga auténticas obras de arte en forma de mosaicos que representan tanto el poder imperial como el eclesiástico. Cuando Carlomagno vio la Basílica di San Vitale, quedó tan maravillado que la escogió como modelo para construir la capilla palatina de la catedral de la ciudad alemana de Aquisgrán. Pues vamos a pasar ahora a visitar en este viaje virtual, en este caso le damos la palabra a Angélica Giordano, el Baptisterio Neoniano. La verdad es que merece la pena, pues el baptisterio neoniano, denominado también de los ortodoxos, es el mejor ejemplo de baptisterio de los primeros tiempos del cristianismo. Su construcción data de finales del siglo V. Es de planta octogonal y en su interior se alternan muros rectos y otros con pequeños nichos, digamos. Su cúpula en el centro representa a San Juan Bautista bautizando a Cristo en el río Jordán. Podemos ver también a los apóstoles en esta estricta frontalidad y con mucho hieratismo, además de elementos litúrgicos y debajo de los arcos bajorrelieves de los profetas con sus códices. El suelo original del templo queda ahora a 3 metros bajo tierra, de manera que la estructura original del edificio no puede verse, es una lástima. Sí, mencionamos también algunos datos interesantes para el visitante de la capilla arzobispal o Cappella del Palazzo Arcivescovile. Es una pequeña pero exquisita construcción en forma de cruz griega que actualmente está dedicada a San Andrés. Sus paredes en el interior están revestidas de mármol en la parte inferior y en la superior por mosaicos a modo de tapices, si bien muchos de ellos no sobrevivieron al paso de los siglos y fueron sustituidos por pinturas al temple, obra de Luca Longhi en el siglo XVI. En total, son 4 salas donde se exponen piezas arqueológicas procedentes de varias zonas de la ciudad, entre ellas el trono de Maximiano, realizado en perfil tallado. Otro de los edificios más emblemáticos de Rávena es la Basílica de San Apolinar Nuevo, con un origen muy peculiar. ¿Nos pueden explicar este origen? Bueno, como bien dices, tiene un origen peculiar, ya que a finales del siglo V, Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, mandó a construir la Basílica de San Apolinare Nuevo, e inicialmente fue lugar de culto ariano. El culto arianismo se basaba en la creencia de que la esencia de Cristo no podía ser idéntica a la naturaleza de Dios. Bueno, bien, aunque fue terminada bajo el mandato del emperador Justiniano en el siglo VI y consagrada a San Martín, obispo de Tours.
Aquí tenemos que destacar una cuestión importante, es que entre sus mosaicos se encuentran algunos de los más bellos del arte bizantino, María Gracia Moreno. Sí, eso es. Sus mosaicos son muy singulares y no pertenecen a la misma época. Los hay del periodo de Teodorico y otros pertenecientes a la reestructuración ordenada por el obispo Agnello cuando se consagró el edificio al culto cristiano católico. Su interior, en la parte superior, está decorado con mosaicos que representan escenas de la vida de Cristo, dedicadas a sus milagros y a la pasión. Son escenas de elaboración sencilla que, sin embargo, muestran la evolución del arte paleocristiano al bizantino, como Cristo separando a las ovejas de las cabras, o la escena de la Última Cena, que repite los cánones de las representaciones romanas paleocristianas y las proporciones jerárquicas, con un Cristo de mayor tamaño que los apóstoles. En el nivel medio, entre las ventanas, encontramos santos vestidos de blanco con fondo dorado y suelo verde. La parte inferior, de mayor tamaño, es también la más conocida. A la derecha vemos el Palacio de Teodorico, reconocible por la inscripción latina Palatium, con columnas finas y esbeltas rematadas con capiteles corintios. Más allá del palacio se descubren edificios basilicales cuya función es representar de un modo sintético la ciudad de Rávena. En las paredes frontales vemos el puerto de Classe, que en aquella época era el mayor de todo el Adriático y una de las principales sedes de la flota imperial romana. En la izquierda, las teselas componen la figura de 3 embarcaciones alineadas verticalmente, a modo de perspectiva a vista de pájaro, en el agua azul, protegidas por ambos lados por torres. Junto al puerto se observan las murallas de la ciudad, dentro de la que se adivinan figuras estilizadas de edificios como un anfiteatro, un pórtico o una basílica. Sobre la puerta de acceso a la ciudad figura la inscripción latina Civi Classis, ciudad de clase. Durante el dominio bizantino se realizaron los mosaicos sobre procesiones de los santos mártires y las santas vírgenes que evidencian algunos caracteres propios del Imperio de Oriente, como la repetición de los gestos, la falta de volumen, la absoluta frontalidad o el uso de elementos vegetales a modo ornamental sobre fondos dorados. La falta de imágenes de apoyo para las figuras hace que aparezcan como suspendidas, como flotando en el aire. Vamos a seguir con este interesante recorrido por los monumentos Patrimonio de la Humanidad de Rávena, con el Batisterio Arriano. Sí, Isabel, yo diría que merece la pena visitarlo, ya que es el batisterio de la antigua catedral ariana, la actual Chiesa dello Spirito Santo, y contemporáneo a la Basílica de San Apolinar Nuevo. Se llama arriano para diferenciarlo del ortodoxo neoniano, aunque destinándose a la misma función, cada uno representaba a las comunidades cristianas que coexistían en Ravenna en los siglos V y VI. De forma octogonal, su cúpula con mosaico representa el bautismo de un Cristo imberbe, semisumergido en el río Jordán, junto a Juan Bautista y un anciano que representa el río Jordán. Sobre Jesús, el Espíritu Santo, en forma de paloma, derrama agua a través de su pico, rodeando así el motivo central. Podemos ver a los 12 apóstoles representados con túnicas blancas sobre fondo dorado y teselas verdes en el inferior haciendo las veces de hierba. En realidad, la composición del baptisterio es similar al neoniano. Sus paredes son desnudas, si bien se descubrió que el suelo original decorado también con teselas se sitúa a más o menos 2,3 metros del suelo actual. En el año 565, tras la condena del culto arriano, se reconvirtió en un oratorio católico con el nombre de Santa María. Los ostrogodos dejaron también otro de los monumentos más destacados de la ciudad, el mausoleo de Teodorico. El mausoleo de Teodorico es la más célebre construcción funeraria de los ostrogodos. Mandada a construir en el siglo VI por el rey Teodorico el Grande con la intención de que descansaran en él sus restos, se halla ubicado a las afueras de Rávena y está rodeado de un parque que recibe el mismo nombre que la construcción. Se distingue fácilmente de las demás edificaciones por el hecho de estar construido en mármol blanco de Istria y no en ladrillo. Además, su planta en el exterior es decagonal y en el interior circular, recuperando la tipología de los mausoleos romanos, y se caracteriza por constar de 2 pisos. En el inferior encontramos nichos en los laterales bajo los arcos de medio punto. En el piso superior, más pequeño de diámetro,
Deberían encontrarse los restos de Teodorico en una tumba circular de pórfido rojo, pero fueron extraídos durante la dominación bizantina, que convirtió el mausoleo en una capilla cristiana. Solo nos queda la Basílica de San Apolinar en clase para finalizar este itinerario tan rico en tesoros artísticos e históricos que estamos recorriendo hoy en nuestro programa. Sí, la Basílica de San Apolinar en clase está situada a 5 kilómetros de Ravenna, construida sobre una primitiva iglesia cristiana en torno al año 530, y pese a las alteraciones posteriores se trata de una de las mejor conservadas, lo cual en realidad nos permite descubrir cómo eran los edificios religiosos del siglo VI. Una vez condenado el culto arriano y adoptado el cristianismo como religión oficial, los templos paganos no eran adecuados para los objetivos de la nueva fe. Por lo tanto, se levantaron estructuras como esta basílica que respondieran a esas necesidades. Una nave que albergara a los fieles que acudían a las misas y un altar en el ábside donde el sacerdote pronunciara el sermón. El interior de la basílica originalmente estuvo decorado con mosaicos. Hoy, no obstante, sus paredes se presentan desnudas, excepto la del ábside. A lo largo de los muros de la basílica hay numerosos sarcófagos, con relieves que datan aproximadamente entre los siglos V al VIII siglo. En ellos queda patente la evolución de los motivos romanos con figuras humanas de gran plasticidad, a los bizantinos más simples y de simbología abstracta. Los retratos de los arzobispos de Ravenna, situados en la nave central, se realizaron en su mayor parte durante el siglo XVIII. En este ábside encontramos de nuevo uno de los mosaicos más bellos del arte bizantino. Exactamente. Esta gran escena que aparece ante el visitante a medida que recorre la nave central representa la transfiguración de Cristo. En la parte superior, extendiéndose por toda la anchura del arco, se erige dentro de un medallón circular. A su lado, entre nubes estilizadas, encontramos los símbolos de los 4 evangelistas: el águila, San Juan; el hombre, San Mateo; el león, San Marcos; y el toro, San Lucas. La zona superior presenta en sus extremos 2 ciudades cuyas murallas aparecen adornadas con piedras preciosas. Se trata de Jerusalén y de Belén, de las que surgen 12 corderos que representan a los apóstoles. En los laterales del arco hay 2 palmeras y bajo estas las figuras de los arcángeles Miguel y Gabriel, con el busto de San Mateo y de otro santo no identificado. En la parte superior del ábside, un gran disco cierra un cielo estrellado sobre el que se plasma una cruz con piedras preciosas. Sobre ella surge una mano que simboliza la mano de Dios. A cada lado del disco se representan las figuras de Elías y Moisés, y un poco más abajo, 3 corderos mirando la cruz simbolizan a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Toda esta escena trata de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. En la parte más baja se extiende un valle florido, con rocas, arbustos, aves y plantas. En el centro se erige con los brazos abiertos la figura de San Apolinar, como bien decías, primer obispo de Rávena y, según algunos escritos, discípulo de San Pedro, que eleva su plegaria a Dios junto a sus fieles, representados por 12 ovejas blancas. Entre los espacios situados entre las ventanas se muestran a los 4 obispos fundadores de las principales edificaciones de culto de Rávena: Ursicino, Orso, Severo y Eclesio. Algunas restauraciones han permitido descubrir sinopias a modo de bocetos bajo los mosaicos. Además de estos tesoros bizantinos y paleocristianos, ¿qué otros lugares hay que descubrir en Rávena? Bueno, tenemos el Palazzo Comunale, la Piazza del Popolo, la Torre del Reloj, el Teatro Alighieri, el mercado neoclásico cubierto de Piazza Andrea Costa, la Catedral de Ravenna del siglo XVIII, el Palazzetto Veneciano del siglo XV o el Palazzo Rasponi del siglo XVI, que hoy día alberga una enoteca, donde poder degustar los mejores vinos de la Emilia-Romagna. A las afueras encontramos la Rocca Brancaleone, construida a mediados del siglo XV. Originalmente formaba parte de las murallas de la ciudad y hoy forma parte de un parque público. Junto al convento de San Francisco encontramos también un mausoleo sencillo en mármol, en el que descansan los restos del autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. A pesar de contar con otra tumba, está vacía en Florencia. Junto a la tumba, una encina y una campana que se tañe todas las tardes 3 veces,
ya que Dante falleció un día 13 de septiembre de 1321. ¿Qué nos ofrece Rávena en cuanto a ocio y eventos culturales? Entre los meses de mayo y julio tiene lugar el Festival de Rávena, al que llegan orquestas sinfónicas internacionales, elencos teatrales, proyecciones cinematográficas, espectáculos de danza o conciertos de jazz. Este festival, que se celebra desde 1990, llena las calles de la ciudad de eventos culturales. En las noches de junio y septiembre destacan los festivales Mosaico di Notte y Ravenna Bella di Notte, en los que pueden visitarse muchos de sus lugares emblemáticos al anochecer, rutas en las que el visitante puede deleitarse con la fascinación de sus monumentos y rincones en la quietud de la noche. Ravenna se encuentra en la región de Emilia-Romagna, en la que la gastronomía tiene un lugar más que importante. ¿Qué ofrece la gastronomía de esta ciudad? Sin duda, no puede faltar. No olvidemos que la Emilia-Romagna es la cuna del jamón de Parma, del queso parmigiano, de la famosa piadina o del vino que nace de las uvas sangiovese. En Ravenna también hay que disfrutar de su gastronomía, como la pasta tardura, pasta con huevo y perejil servido en caldo, los tortelli, más grandes que los tortellini, rellenos de ricotta y hierba, las albóndigas de mar hechas de pulpa de pescado, cigalas y mariscos, o postres típicos como la tarta Teodora a base de canela, piñones y almendras. Toda una delicia. Pues este recorrido que hacemos por las ciudades italianas menos conocidas con María Gracia Moreno y con Angélica Giordano nos invita siempre, después de escucharlas, a ver y a visitar estas ciudades. Vamos a recorrer ya para terminar las calles, plazas y monumentos de esta interesante ciudad. Sí, la verdad es que dan ganas de ir inmediatamente. Es una joya escondida y apreciada por los viajeros. Calles estrechas, palacios, mausoleos, basílicas y mosaicos. Fue una ciudad inspiradora. Sus bosques inspiraron a Lord Byron o Dante Alighieri. Por sus calles pasaron Giovanni Boccaccio, Dario Fo, Oscar Wilde, Sigmund Freud, Henry James o Gustav Klimt, el cual aseguró que sus mosaicos son de un esplendor sin paralelo. Sigmund Freud describió Rávena como una ciudad llena de delicias, de almendras, de higos del árbol del mausoleo de Teodorico, de viejas iglesias, de mosaicos, de un bosque de pinos cantado por Dante, duraznos, vino y café, todo unido por una magnífica armonía. Invitamos pues a nuestros oyentes a descubrir Ravenna, agudizar los sentidos y dejarse transportar por las emociones de una visita inolvidable. Muchísimas gracias. Recomendamos desde aquí esa visita, efectivamente. Nos han acompañado Angélica Giordano y María Gracia Moreno. Son profesoras de Filología Italiana de nuestra universidad. Con ellas hoy hemos hecho un recorrido por la ciudad de Rávena. Gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Y a todos los oyentes. Arrivederci. Arrivederci. Integrar circuitos de tamaño nanométrico en nuestros tejidos para regular algunas funciones biológicas. Mientras que en algunas regiones de China el pecho solo interesa a los lactantes hambrientos. Quizás en el futuro cambiaremos de pareja y lo único estable será nuestro robot. Mary Shelley publicaría Frankenstein 2 años más tarde. No son capaces de reconocer la cara de sus familiares ni muchas veces la suya propia. La verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona. ¿Te interesan nuestros programas? Síguenos en canal.uned.es, en YouTube y en rtve.es. En la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 9 facultades y 2 escuelas técnicas superiores sustentan las carreras y cursos que ofrece esta universidad. Grados, másteres, doctorados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y una amplia oferta de programas y cursos en el marco de la formación permanente. Estés donde estés,
la universidad pública más cerca de ti. UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED.es. Sin distancias, la UNED en Radio 3.